¿Qué significa exactamente los que se echan con varones? Bueno, esta reflexión va justamente o se inicia justamente después de que escuché una noticia bastante ridícula, por decirlo cierto, ¿no? Pero lamentablemente es verdad. Un supuesto pastor, porque no sé cómo llegó a ser pastor, según pude ver la información, se cansó de vivir negando su homosexualidad y salió delante de su congregación vestido con falda y taco alto a predicar. Dicen que hay un video al respecto, pero ni siquiera lo he visto y no creo que piense verlo porque sinceramente yo sé la pregunta que se va a generar el solo hecho de ver eso y es y la gente que está ahí en esa congregación, si siguen ahí después de que ven a su pastor vestido con falda y taco alto predicando, esa gente entonces no es cristiana. Definitivamente, porque yo de solo pensarlo ya me da asco. Yo lo sacaría a patán en el trasero al tipo de ahí de donde estuviese. Porque ese tipo no es hijo de Dios, es un hijo de Satanás, haciéndose pasar por un pastor. Bueno, tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta que esto que le estoy relatando ha ocurrido hace unas pocas semanas, 2025, en el mes de julio, creo que fue, al final del mes de julio, y por un lado no me extraña porque esto viene pasando en Estados Unidos, por ejemplo, hace ya bastantes años. Y he visto que este grupo de gente que se cree dueña del mundo, los que quieren instaurar el nuevo orden, han estado trabajando bastante en este asuntito de la homosexualidad, el lesbianismo y toda esa. Y, y justamente esto que acabo de relatar al principio obedece a este asunto. Aquí corre plata en primer lugar. ¿No cree usted que una persona que se califica de una persona conocida, me refiero, que tiene a cargo personas, una buena cantidad, va a hacer esto de buena y a primera? Tiene que haber también un pequeño monto de un fajito de billetes de color verde. Pero aparte de eso, me he dado cuenta que estos también han instaurado una doctrina. Y esa doctrina es cambiar el sentido de las palabras, el significado. ¿Se da cuenta usted que es un poco mayor antiguamente cuando condenaban a un preso a cadena perpetua? Era cadena perpetua, o sea, el hombre entraba en la edad que tuviese a la cárcel y de ahí sale muerto. Y si no salía muerto, salía como una enfermedad ya terminal directamente a morir en su casa. Esa es la pena perpetua. No la tontera que tienen ahora que es de 20, 25 años. Esa no es perpetua. Ese cambio, ese cambio de significado que le dan a las palabras es lo que estos tipos quieren hacer con respecto a esto de los afeminados y los homosexuales. Y justamente, por ejemplo, en el griego, la palabra afeminado, en el contexto explícito que aparece en Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 y en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 10, es la palabra que usted está viendo ahí en el griego y significa o se pronuncia malacos. Sí, se pronuncia malacos. Esta palabra griega originalmente tiene un significado que es directamente suave o blando. Eso significa malacos. Y se usa para describir a hombres que se comportan de manera femenina, lo que nosotros llamamos afeminados. ¿Mm? Ya sea en su estilo de vida, en su apariencia
o en su conducta sexual. Es decir, la palabra malacos significa afeminado y hace referencia directa en el estilo de vida que tenga la persona, en la apariencia que tenga y por supuesto la conducta sexual que tenga. En algunos contextos del bíblico se ha interpretado como prostitutos masculinos o sodomitas, pero es lo mismo al final. Más específicamente en 1 Corintios 6:9, donde se menciona junto a relaciones homosexuales. La palabra malacos se refiere a aquellos que se someten a la pasividad sexual, los pasivos. En la jerga de las personas que tienen esta condición de homosexuales, se usa mucho este asunto de activo y pasivo para referirse a que el activo hace el papel de macho y el pasivo hace el papel de hembra. ¿Se da cuenta? Y no obedece específicamente solamente al ámbito de la conducta de la homosexualidad. En 1 capítulo 1, verso 10, procedemos a leerlo, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Aquí se usa una lista de personas que violan la ley de Dios, incluyendo a los que cometen actos impuros y se ha interpretado en el sentido de la pederastia. O sea, la cosa va más lejos incluso. Además se menciona otra palabra griega, que es esta que usted está viendo acá, esta palabra griega, y esta palabra se pronuncia arsenokoitai. Arsenokoitai, que aparece en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, y Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 10, y que hace referencia directa a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Esta palabra se compone de dos raíces griegas, que son, por ejemplo, esta que usted ve ahí, arsen, que significa literalmente masculino, y esta otra que es koité, que significa cama o lecho. En resumen, mientras que malacos se refiere a aquellos que tienen un comportamiento afeminado, arsenokaital se refiere específicamente a hombres que tienen relaciones de tipo homosexual. Uno de los motivos de la exégesis es justamente el estudio de las palabras según el significado real del idioma en el que se escribió. Y esto unido al contexto pueden revelar el significado real del texto original que se está leyendo. Y cuanto sea posible entender que el contexto histórico, cultural y los eventos relatados no pueden ser cambiados en el contexto histórico, cultural de la época en la que se encuentre o que se lea lo escrito. Me explico. Hoy que estamos en el 2025, estas personas no le pueden cambiar el sentido literal de un escrito antiguo de más de 2000 años para hacerlo o cambiarle el significado a como ellos quieren en el día de hoy. Y eso es lo que han hecho en el mundo y por supuesto eso también es lo que quieren hacer en el ámbito de la cristiandad. Porque ya he escuchado muchas veces, ya no sé si usted lo habrá escuchado, que Sodoma y Gomorra no fue destruida porque habían homosexuales, sino que era porque no recibían bien a los que llegaban a los turistas. Esa es mentira.
De hecho, usted conoce el relato bíblico sobre Sodoma y Gomorra y usted ve que los mismos homosexuales querían tener relaciones sexuales con los ángeles que habían llegado a destruir la ciudad. ¿Mm? Dejando en claro que el pecado principal por el cual el Señor eliminó esas ciudades fue por el homosexualismo. Y punto. Y por eso le estoy dando esta información para que usted tenga cómo defender lo que a usted le han enseñado, porque a usted le han enseñado esto no solamente por un capricho o por una idea o por lo que se me ocurrió o lo se le ocurrió a alguien, es porque la Biblia lo dice, es porque Dios lo ha dictado así y punto. Y usted tiene que tener, por supuesto, una base bíblica y esa es la que yo le estoy dando si es que no la tiene. Si vamos a Mateo 11:8 dice, ¿o qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Aquí, este verso, aquí está Jesús hablando, cuando él habla de las vestiduras delicadas, está hablando de las vestiduras eh, suaves. Para referirse aquí, en este contexto, está la palabra malacos. Malacos significa suave y también, y se usa aquí, en este contexto, para decir que en las casas de la gente rica, ellos visten con vestiduras suaves, delicadas. Es el contexto en el que se usa la palabra que estamos refiriendo, lo que significa afeminado. En Lucas también se utiliza la misma palabra, donde dice Lucas 7:25, ¿más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Te das cuenta? Ahí se utiliza la palabra malacos. Ahora, en 1 capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta frase donde dice los afeminados, la frase está bien traducida, porque malaco significa afeminado, significa delicado. ¿Mm? Y también sale aquí los que se echan con varones. Esos que se echan con varones no necesariamente son afeminados, son hombres, pero que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. En el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento no incluye una entrada específica para malacos, por lo que el estudiante que utiliza ese diccionario, cuyo conocimiento del griego se limita solamente a la palabra koiné y se queda con solo esa información. Es lamentable. Y ese diccionario se utiliza para muchos estudios bíblicos y por eso que hay gente que no tiene el contexto total, porque se han quedado ahí mismo en lo que le enseñaron y no han rebuscado, no han buscado en otros lados el significado real que hay para esta palabra. Como les decía yo hace un rato, el motivo, la razón de la circunstancia que se refleja esta reflexión es llevar eh, y alertar sobre los textos bíblicos que están siendo atacados o tergiversados por los ministros del maligno y los que quieren instaurar el nuevo orden en el planeta. Por eso tratan de cambiar el significado de las palabras para hacer pensar al mundo secular en primer lugar que esta conducta sexual no es condenada en la Biblia. Por eso como cristiano tengo el deber, y no solo el deber, sino la obligación de defender la palabra que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6, 9 y 10
Pablo enumera algunos estilos de vida pecaminosos que evidencian que una persona no es salva. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los malacos, que son los afeminados, ni los que se echan con varón, que son los, como ya se me olvidó la palabrita, cómo se pronuncia, los arsenocoitai. Esos son los que se echan con varón, los arsenocoitai. Heredarán el reino de Dios. En otras palabras, un idólatra, un adúltero o un homosexual practicante y no arrepentido, se engaña a sí mismo si cree que va a ir al cielo. Los cristianos nos salvamos de tales pecados, pero para eso hay que alejarse de eso. La frase los que se echan con varón es traducida homosexuales y está bien traducida. Es una palabra griega, como dije recién, arsenokoitai. Los que se oponen a esta traducción dice que arsenokoitai no se refiere a todas las relaciones sexuales, sino solo a las que implican un abuso. Esa es mentira. Arsenokoitai es una palabra compuesta por arseno, que es la palabra para definir a un varón, y koitai, que es la palabra para referirse a tapete o cama. Si juntamos las dos mitades, la palabra significa una cama masculina, es decir, una persona que utiliza una cama solo para hombres o una cama para hombres, y a la verdad esa es la información que necesitamos y está completamente correcta para definir la conducta homosexual. Solo 2 versículos después, en 1 Corintios, capítulo 6, verso 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Qué dice esto? Esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esta afirmación niega la idea de que Dios acepte a un cristiano homosexual, que no se haya arrepentido, por supuesto. Me refiero, no puede existir un cristiano que sea homosexual y ser cristiano. Tiene que elegir, o se queda siendo homosexual o se convierte a Jesucristo. Y si se convierte a Jesucristo, tiene que dejar esa conducta. Así como nosotros dejamos la fornicación, así como muchos dejaron el adulterio, así como muchos dejaron el robo, el hurto, la droga, el alcohol, cualquier vicio, es lo mismo, es el mismo, se le pide lo mismo al homosexual. No veo por qué hay gente que quiere ser cristiana y seguir siendo homosexual. Eso no existe en la Biblia. Si usted es homosexual y quiere tener a Dios, tiene que dejar de ser homosexual. Punto. Pablo dice a los creyentes de Corintios que prácticas como la homosexualidad eran evidencias de una vida anterior a Cristo. Ahora han nacido de nuevo y tienen una nueva naturaleza y nuevos deseos.